la obtención de luz y calor está vinculada a la producción y al consumo de energía. Ambos términos son imprescindibles para la supervivencia en la Tierra y consecuentemente de la vida vegetal, animal y humana. El ser humano desde sus primeros pasos en la Tierra y a lo largo de la historia ha sido un buscador de formas de generación de esa energía necesaria y facilitadora de una vida más agradable. Gracias al uso y conocimiento de las formas de energía, ha sido capaz de cubrir necesidades básicas, luz, calor, movimiento, fuerza y alcanzar mayores cuotas de confort para tener una vida más cómoda y saludable. En el mundo actual hay diversas formas de obtención de energía entre las cuales tenemos la eólica, nuclear, termoeléctrica, geotérmica, entre otras. Son diferentes caminos, pero todos tienen en común la utilización del desprendimiento del calor y la conversión posterior de parte del calor en trabajo utilizable, para seguidamente se produzca energía. Planta de energía de vapor. La planta de energía de vapor es una máquina térmica a gran escala en la cual el fluido de trabajo, agua, se encuentra fluyendo continuamente en estado uniforme sucesivamente a través de una bomba, una caldera, una turbina y un condensador en un proceso cíclico. Las plantas de vapor tienen como objetivo transformar el trabajo mecánico obtenido por el calor del vapor de agua en energía eléctrica. El vapor es el fluido de trabajo más empleado en los ciclos de potencia de vapor, gracias a sus numerosas ventajas como bajo costo, disponibilidad y alta entalpía de vaporización. Una planta de energía de vapor en su forma más simple tiene las siguientes etapas. El agua líquida a su temperatura ambiente se bombea a una caldera a presión alta. El calor de un combustible, ya sea fósil o de una reacción nuclear, se transfiere en la caldera al agua, convirtiendo esta última en vapor a alta temperatura a la presión de la caldera. La energía se transfiere como trabajo en la flecha del vapor a los alrededores mediante un dispositivo tal como una turbina, en la cual el calor se expande hasta la presión y temperatura reducidas. El vapor sale de la turbina mediante transferencia de calor a los alrededores, produciendo agua líquida que regresa a la caldera y así concluye el ciclo. Ciclo de Carnot. El ciclo de la máquina de Carnot opera reversiblemente y consiste en dos etapas isotérmicas conectadas mediante dos etapas adiabáticas. En la etapa isotérmica a temperatura TH, el calor QH es absorbido por el fluido de trabajo de la máquina, mientras que en la etapa isotérmica a temperatura TL, el calor QL es desechado por el fluido. En esta idealización, la etapa 1-2 es la absorción isotérmica calor TH y se representa por una línea horizontal en el diagrama TS. Este proceso de vaporización también se efectúa a presión constante y produce una corriente de vapor saturado a partir de agua líquida saturada. La etapa 2-3 es una expansión adiabática reversible de vapor saturado hasta una presión a la cual la temperatura de saturación es igual a TL. Este proceso de expansión isentrópica está representado por una línea vertical en el diagrama TS y produce vapor húmedo. La etapa 3-4 es el desprendimiento isotérmico de calor a la temperatura TL y está representado por una línea horizontal en el diagrama TS. Es un proceso de condensación, pero es incompleto. La etapa 4-1 lleva al ciclo de nuevo a su origen, produciendo agua líquida saturada en el punto 1. Es un proceso de compresión isentrópica representado por una línea vertical en el diagrama TS. Como ciclo reversible puede servir como estándar de comparación para las plantas verdaderas de energía de vapor. No obstante, existen severas dificultades prácticas en la operación del equipo que pretende realizar las etapas 2-3 y 4-1. Las turbinas que reciben el vapor saturado producen una emisión con alto contenido líquido, lo cual causa graves problemas de corrosión. Es aún más difícil el diseño de una bomba que recibe una mezcla de líquido y vapor y descarga un líquido saturado. Por estas razones, un modelo de ciclo alternativo se toma como estándar, al menos para las plantas de energía que queman combustibles fósiles. Este se llama ciclo de Rankine y difiere del ciclo de Carnot en las etapas 1-2 y 3-4. Ciclo de Rankine. El ciclo de Rankine consiste en 4 etapas. 1-2 es un proceso de calentamiento a presión constante en una caldera. La etapa queda a lo largo de una isóbara, que es la presión de la caldera, y consiste en 3 secciones. Calentamiento de agua líquida subenfriada hasta su temperatura de saturación. Vaporización a temperatura y presión constantes y sobrecalentamiento del vapor a una temperatura definidamente superior a su temperatura de saturación.
2 a 3 es la expansión isentrópica reversible de adiabática de vapor en una turbina hasta la presión del condensador. La etapa cruza normalmente la curva de saturación produciendo una descarga húmeda. Sin embargo, el sobrecalentamiento logrado en la etapa 1 a 2 corre la línea vertical suficientemente lejos a la derecha como para que el contenido en humedad no sea demasiado grande. 3 a 4 es un proceso a presión y a temperatura constantes en un condensador para producir líquido saturado en el punto 4, y 4 a 1 es un bombeo isentrópico reversible de adiabático de líquido saturado a la presión de la caldera, produciendo líquido subenfriado. La línea vertical es muy corta debido a que el aumento de temperatura asociado con la compresión de un líquido es pequeño. Debido a las irreversibilidades de la producción de trabajo y las etapas que lo requieren, las plantas de energía se pueden construir para que funcionen en un ciclo que se desvía del ciclo de Rankine, en donde las líneas verticales tienden a estar en la dirección de la entropía, por lo tanto la línea 2-3 queda levemente inclinada hacia la derecha. Ahora pasaremos a explicar los motores de combustión interna. A diferencia de las plantas de energía de vapor, las cuales se caracterizan por grandes superficies de transferencia de calor y por consiguiente estas superficies imponen un límite dependiendo de la capacidad para soportar temperaturas y presiones elevadas, en los motores de combustión interna las temperaturas altas son internas y así no comprenden superficies para la transferencia de calor, pues se quema combustible dentro del mismo motor y los productos de combustión sirven como el medio de trabajo, actuando por ejemplo sobre un pistón en un cilindro. En estos motores, el aire y el combustible fluyen uniformemente dentro de él y los productos de combustión fluyen uniformemente fuera de él. No hay medio de trabajo que experimente un proceso cíclico, como lo hace el vapor en una planta de energía de vapor. Debido a su uso en automóviles, el motor de Otto es el más común de los motores de combustión interna. El ciclo de este motor consiste en 4 carreras o tiempos de un pistón, que son admisión, compresión, combustión y escape. El primer tiempo es de entrada o admisión, en el cual ingresa una mezcla de combustible-aire por las válvulas a presión prácticamente constante al cilindro. Esto lo hemos representado por nuestra línea 0,1 de nuestro diagrama del ciclo de Otto. En la línea 1, 2, 3 vemos que durante el segundo tiempo todas las válvulas están cerradas y la mezcla de combustible-aire es comprimida aproximadamente en forma adiabática. La mezcla se pone en ignición y ocurre la combustión tan rápidamente que el volumen permanece casi constante mientras que la presión se eleva a lo largo de la línea 2-3. Es durante la tercera carrera, es decir, en la línea 3-4-1 que se produce el trabajo. La válvula de emisión se abre y la alta presión que había debido a los productos de combustión cae rápidamente a volumen constante a lo largo de la línea 4-1. Durante el cuarto tiempo se produce el escape. El pistón empuja los gases restantes de la combustión fuera del cilindro. El volumen que se ve en la gráfica es el volumen total de gas contenido en el motor entre el pistón y la cabeza del cilindro. Comúnmente escuchamos a la gente hablar de los centímetros cúbicos o litros de un motor. Esto se mide como la suma de los volúmenes al inicio y al final de la carrera de compresión, es decir, entre más centímetros cúbicos tenga un motor, más trabajo producirá por unidad de cantidad de combustible. Otro ejemplo de motores de combustión interna es el motor diésel. La forma en que opera el motor diésel es muy similar a la forma en la que opera el motor Otto. La diferencia entre el motor diésel y el motor Otto es que el motor de Otto necesita una chispa generada por una bujía para poder producir la combustión, mientras que en el motor diésel la temperatura al final de la combustión es suficientemente elevada para que la combustión se inicie espontáneamente. Plantas de turbina de gas. Las turbinas de gas son turbomáquinas que de un modo general pertenecen al grupo de máquinas térmicas generadoras y cuya franja de operación va desde pequeñas potencias, 30 kilowatts para las microturbinas, hasta 500 megawatts para los últimos desarrollos. De esta forma compiten tanto con los motores alternativos, ciclos termodinámicos Otto y diésel, como con las instalaciones de vapor de pequeña y mediana potencia. Ventajas. Sus principales ventajas son su pequeño peso y volumen en relación a su potencia y la flexibilidad de su operación.
Esto hace que sean máquinas cuyo uso para determinadas aplicaciones, especialmente las referidas a la generación de electricidad y a la propulsión de buques y aviones, esté en claro aumento. Al ser máquinas rotativas, presentan una clara ventaja frente a los motores alternativos, por la ausencia de movimientos alternativos y rozamientos entre superficies sólidas, como las que se dan entre pistón y camisa, lo que se traduce en menores problemas de equilibrado y menores consumos de aceite lubricante, que además no están en contacto con superficies calientes ni con productos de combustión. Comparadas con las turbinas de vapor, las turbinas de gas apenas tienen necesidades de refrigeración, lo que facilita enormemente su instalación. Su baja inercia térmica les permite alcanzar su plena carga en tiempos muy bajos, lo que les hace ideales para determinadas aplicaciones en las que requiere variaciones de carga rápidas, regulación de red o abastecimiento de picos de demanda. Desventajas. No obstante, también tiene algunos inconvenientes importantes, entre los que hay que destacar dos: la alta velocidad de rotación y su bajo rendimiento, del 30 al 35%, comparado con los motores alternativos diésel, algunos desarrollados ya alcanzan el 50% de rendimiento, o con las turbinas de vapor, valores del 40% son muy normales. Partes: compresor responsable de la elevación de presión del fluido de trabajo, un sistema de aporte del calor al fluido y un elemento expansor o turbina propiamente dicho. Es necesario saber que sus aplicaciones son muy variadas, siendo su campo de aplicación el más amplio entre los motores térmicos. Inicialmente se utilizaron para la realización de trabajo mecánico, posteriormente se trasladaron al campo de la aeronáutica como elemento propulsor, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde se utilizaron como elemento motor para la generación de energía eléctrica, aplicación para la que se han desarrollado modelos específicos que han tratado de adaptarse a las exigencias de ese mercado. La posibilidad de aprovechar el calor de los gases de escape para producir vapor aprovechable en la industria como energía térmica o para producir más energía eléctrica en los denominados ciclos combinados gas-vapor ha provocado una auténtica revolución en el mercado de la generación eléctrica, donde la turbina de vapor ha sido reina indiscutible durante muchos años. Using gas, oil, and other fossil fuels, the combined cycle GUD process synthesizes high efficiency and environmental protection as no other form of power generation can. Innovative concepts such as our single-shaft power plant with a horizontal heat recovery steam generator utilize the benefits of this process to the full, with advanced components and system designs that reduce thermal and mechanical losses, and in doing so, push plant efficiencies to new limits. Motores a chorro o motor cohete. Es un motor de combustión interna que genera empuje mediante la expulsión a la atmósfera de gases que provienen de la cámara de combustión. Los motores de cohete incorporan tanto el combustible, que suele ser queroseno o hidrógeno líquido, como el comburente oxígeno en estado gaseoso, generalmente líquido. El motor cohete es el mejor motor de potente conocido y su relación peso-potencia lo convierte en el motor ideal para el uso de naves espaciales. Funcionamiento. Los motores cohete producen el empuje por la expulsión a alta velocidad de un fluido. Este fluido es casi siempre cohete de agua.
un gas generado por la combustión dentro de una cámara de combustión a alta presión, de 10 a 200 bares de propergoles sólidos o líquidos que consta de dos componentes, combustible y oxidante. El escape de fluido se hace pasar a través de una tobera de propulsión supersónica que utiliza la energía calorífica del gas para acelerar el escape a una velocidad muy alta y la fuerza de reacción a esta empuja el motor en dirección opuesta. En los motores cohete, las altas temperaturas y presiones favorecen el buen rendimiento, pues permite montar toberas más largas en el motor, lo que proporciona mayores velocidades de escape, así como un mejor rendimiento termodinámico. Ventajas. Es el motor más potente en relación a su peso, no tiene partes móviles, no requiere lubricación y enfriamiento, su reacción es instantánea, no pierde potencia con el uso, no utiliza oxígeno atmosférico por lo que es utilizado en aplicaciones espaciales. Desventajas. Es el motor que más combustible consume, que produce más ruido ya que su escape es supersónico. En estos motores, una vez comience la reacción, esta no se puede detener. Conclusión. Para que se produzca cambios sobre un sistema es preciso que se ponga en juego cierta cantidad de energía. En nuestro caso, el calor es la medida de energía interna que nos va a proporcionar trabajo mecánico haciendo mover un motor o turbina para de esta forma obtener el movimiento de un dispositivo como un cohete y la producción de energía eléctrica.